Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Oh, siento que estoy en un coliseo con este eco. Bueno, ¿saben qué voy a predicar? Tengo mi suéter de predicar. Pues tengo un año trabajando desde casa. La verdad es que no tengo mucha ropa para salir, porque tengo esos t-shirts. Así que esta es la vestimenta oficial de predicar. Junto con de repente varío con alguna camisa de manga larga, de cuellito y botones. Que no se planche, por supuesto. Pero bueno, aquí estamos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana para adorar al Señor, para glorificar su nombre, para compartir en hermandad. Y bueno, y para ver, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos necesidad de Él y venimos aquí con la esperanza de que el Señor nos ministre, nos hable, haga algo con nuestra vida. Al menos esa es mi expectativa, ¿verdad? Yo sé que ya el Señor ha comenzado a hacerlo y espero que Él siga haciéndolo, y esa es mi oración para esta mañana, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga en esta mañana con la palabra que quiere compartir con ustedes. Y bueno, hoy voy a hablar del Salmo 46. Hoy va a ser un examen del Salmo 46, pero no se asusten los estudiantes, no salgan corriendo. No es un examen, no les voy a preguntar nada, sino que vamos a examinarlo, vamos a mirarlo detalladamente, vamos a estudiarlo, por decirlo de alguna manera. Así que esto es casi un estudio dominical disfrazado de predicación, algo así como un híbrido. Pero bueno, ahí vamos. Salmo 46. Y lo titulo como uno de los versos que son los más, tal vez el más bonito de este salmo, que es: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Así le puse. Así que este salmo, antes de leerlo, ¿verdad? Este salmo está escrito en un contexto en donde estaban pasando una catástrofe. Estaba pasando no sé qué dije ahí. Una catástrofe. Eran tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos que no son tal vez difíciles. No sé qué me pasa hoy. Tiempos que no son diferentes, eso es lo que quería decir. Tiempos que no son diferentes a los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Salimos de una pandemia, todavía estamos usando mascarilla. Todavía está la guerra, parece que no, pero todavía está la guerra en Ucrania. La economía, no sé si han visto las noticias, está peor que históricamente ha estado, con la inflación y los intereses subiendo, y cada vez vale menos, cada vez $1 nos compra menos. Tal vez, usted es clásico, ¿verdad?, que los abuelitos nos digan: cuando yo era chiquito, yo compraba pan con mantequilla y una Coca-Cola, y yo compraba jamón y queso por 5 chavos, ¿verdad? Algo bien, que sonaba bien espectacular. Y ahora 5 chavos no te compran ni un chicle, ¿verdad? Pues algo así está pasando ahora mismo. El dinero no rinde igual por la inflación. Así que hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Además de las catástrofes que están pasando, ¿verdad? Que si terremotos, no sé si hoy o ayer me salió la alarma de un terremoto en República Dominicana. Y terremotos en todas partes del mundo. Hace poco salimos del huracán, que estuvimos, yo no sé cuántas, 2 semanas sin luz prácticamente, ¿verdad? Y muchas cosas pasando. Así que este salmo está escrito en ese contexto, un contexto en donde estaban pasando cosas sin precedentes, tiempos difíciles. El mundo del escritor del Salmo se estaba desmoronando a su alrededor. Algunos comentaristas creen que ese Salmo se escribió cuando Judá estaba rodeado por el rey de Asiria, en medio de una guerra, en donde las aldeas de Judá habían sido derrotadas y el pueblo estaba rodeado por yo no sé cuántos miles de soldados. O sea que era un tiempo bien difícil. Pues y repito, aunque ese salmo fue escrito pensado en Israel, ¿verdad? En aquel momento no son tiempos tan distintos como las cosas que estamos pasando hoy. Así que también nos aplica en algo hoy. Y bueno, este salmo también tiene una cosa interesante, ¿verdad? Y que quiero también resaltar antes de entrar a leerlo. Y es que en este salmo se encuentra una palabra bien interesante, y es la palabra Selah.
no sé cuántos al leer los salmos han visto esta palabra, Selah. Yo no sabía qué significaba. Es más, yo la brincaba. Por no decir que la brinco, porque si yo no sé lo que significa, pues no, como que no le presto mucha atención. Pero quiero resaltarla hoy porque hoy va a ser, básicamente, va a guiar lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Y esta palabra aparece después del versículo 3 del Salmo 46, después del versículo 7 y después del versículo 11. A los que tengan la Biblia abierta en ese salmo van a poder ver que aparece esa palabra, Selah. La mayoría de las versiones de la Biblia no intentan traducir esta palabra. Lo que hacen es que la ponen tal cual es en el hebreo, la ponen ahí porque no tiene una traducción correcta, literal al español. Así que la ponen tal cual es. Por el salmo de este título, mira, hermano, yo no sé qué, me está dando un derrame cerebral aquí. Por el título de este salmo, ay padre, suena gracioso, pero ya son como 4 veces que me pasa. Por el título de este salmo, vemos que está escrito como si fuera una canción. Si tienen el salmo abierto, van a poder ver que arriba dice que está escrito ¿para quién? Al músico principal. Y dice los hijos de Coré y sigue diciendo, pero al músico principal. Así que esto básicamente está escrito como si fuera una canción. De hecho, aquellos que son militantes cristianos de mucho tiempo, cuando ven este versículo saben que efectivamente es una canción, es un corito, como diríamos. Dios es nuestro amparo. No lo hemos leído, pero Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Ese corito que usted conoce y que a usted le encanta, pues está basado en este salmo. Y está cantado bien, porque fíjate que inicialmente fue escrito precisamente para ser cantado. Pero bueno, ¿a qué viene esto y por qué lo menciono? Pues porque esa palabra Selah está ahí con una razón de ser. Aunque yo pensaba que no, y aunque yo lo ignoraba, eso tiene una razón de ser. Eso tiene un motivo. Y es que ese Selah está escrito básicamente para que los cantantes que están cantando ese salmo se detengan cuando aparece la palabra Selah, y los músicos siguen tocando, pero los cantantes se detienen y existe como una especie de pausa. Así que para eso está escrito esa palabra Selah, para hacer una pausa. Es como una especie de descanso musical. En la traducción griega más antigua, yo no sé si es la Septuaginta, algo así, pero en la versión griega antigua sí la traducen, en vez de dejarlo Selah, lo ponen como un intermedio, y eso tal vez lo podemos entender, precisamente un intermedio. No sé cuántos han ido a alguna obra de teatro o algo así, que en medio de la obra de repente hay como un intermedio, como pasa en los juegos de baloncesto y de fútbol, que hay un medio tiempo. Pues algo así es el Selah. Simplemente que no es algo tan extendido como un medio tiempo, sino es como una pausa. Es como una pausa para reflexionar en lo que hemos cantado. Es una pausa para reflexionar en lo que hemos dicho con nuestra boca. Y para eso está escrito eso ahí. Y nosotros al menos yo cuando leo ese salmo, o cuando leí ese salmo, porque de ahora en adelante cuando lo lea voy a tener esto en mente, y cada vez que yo vea la palabra Selah yo voy a decir, oh, espérate, esto está hecho para hacer una pausa y reflexionar en esto que yo acabo de leer. Pero pues antes yo lo leía corrido, pero ahora sé que Selah está escrito como para hacer una pausa y reflexionar respecto a eso. Hay otras versiones que lo traducen como, en vez de intermedio, como un interludio, que básicamente es lo mismo en otra palabra. La idea es hacernos tomar un respiro, ¿verdad? Para reflexionar y para recordar lo que hemos cantado en este caso, lo que hemos dicho, lo que hemos leído. Además, se cree que la palabra Selah se traduce a partir de 2 palabras hebreas que traducidos son algo así como alabar y elevar. Quizás los que cantaban se detenían a pensar en lo que acababan de cantar en alabanza a Dios, ¿verdad? Probablemente eso era lo que sucedía cuando llegaban a esa parte de la canción donde decía Selah. Se detenían,
La música seguía así bien bonita de fondo y todo el mundo reflexionaba en lo que acababan de cantar, de decir. ¿Qué de todas estas definiciones es la más correcta? Pues todas juntas. Podemos pensarlo como un conglomerado de todas estas definiciones. Así que bien, habiendo dicho esto de Selah, habiendo dado este trasfondo de contexto de dónde se escribió este salmo, ¿verdad? De cómo estaba la situación en Israel, pues ahora yo creo que sí lo podemos leer. Así que les acompaño a que vayan conmigo al Salmo 46 y lo vamos a leer completito, del versículo 1 al 11, así que tampoco es muy largo, no se asuste. Recordando, ¿verdad?, estas pausas. Hermano, yo no soy de aquellos tiempos y lo que leí no dice si la pausa era de como una coma, si la pausa era de 5 minutos, de 3 minutos. Simplemente la vamos a reconocer que está ahí la pausa y vamos a seguir. Tal vez tomen la pausa como lo que yo les voy a decir luego en mi reflexión. Eso va a ser como la pausa para reflexionar respecto a eso. Pero mientras tanto lo leemos. Y dice así el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y dice, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice nuevamente, Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice, Selah, nuevamente, por tercera vez. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por, entre mi trabazón, poder dar esta introducción al mensaje que quieres traer en esta mañana. Te pido que seas tú conmigo, Señor, y seas tú por mí y no yo. Que seas tú glorificado, Señor, en la vida de mis hermanos y hablando según sea la necesidad de cada uno de ellos. Señor, y entre mis palabras enredadas y entre mis chistes mongos y entre todo esto, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de mis hermanos, Padre. Te lo pido de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le oré al Señor por mi trabazón. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Pero como ya le oré al Señor, ¿verdad? Y se lo puse en sus manos, pues son parte, pongámoslo que son parte de. Bueno, leímos el Salmo. Vimos que está dividido en 3 partes con eso que dice Selah. Y justamente vamos a seguir esa guía que la misma Biblia nos da. Y yo voy a hacer un examen de este salmo, como les dije al principio, un examen, no se asusten. Vamos a examinar este salmo en esas 3 partes, ¿verdad? Y a ver cuál fue mi reflexión respecto a estas 3 partes. Y en la primera quiero hablar acerca de, la primera lo titula como su promesa. Eso es lo que yo rescato de esa primera parte de este Salmo 46. Su promesa de que Él es nuestro refugio. Él es
nuestro refugio. Dice esa primera parte: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En medio, hermano, y esto lo que nos dice es que en medio de cualquier lío que nosotros podamos tener, en medio de cualquier problema que podamos estar enfrentando, Dios promete ser nuestro refugio. Dios promete ser nuestra fortaleza. Dios promete ser nuestra ayuda, sin importar cuál sea. Sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea el lío en el que nos encontremos, Dios promete ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Dios no está diciendo, sí, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Dios está diciendo, yo te voy a ayudar. Dios no te está diciendo, tienes que ir a tal sitio para buscar refugio. Dios te está diciendo, yo soy tu refugio. Ven a mí, yo te ayudo. Yo soy tu amparo. Yo seré tu fortaleza. Y mientras leía el Salmo, ¿verdad? A veces uno lee, ¿verdad? Y como que no le entran las cosas. O simplemente pasa a leer mucho la Biblia, que uno lee lo mismo. Y un día para uno significa otra cosa, pero al otro día, dependiendo de lo que estamos pasando, pues significa otra. Y el Señor nos habla de diferentes maneras usando lo mismo. Y esto de cuando dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, yo siempre lo pienso como que Dios es mi fuerza, como que Dios es quien me fortalece. Pero ¿por qué no? Pero puede ser que Dios es literalmente mi fortaleza, como la fortaleza del viejo San Juan, que se utilizaba para proteger San Juan de los ataques del enemigo. Pues literalmente Dios es nuestra fortaleza. Dios es ese sitio en donde podemos ir para que seamos protegidos, ¿verdad? Y tal vez ese es el significado, pero yo siempre lo he pensado como que Dios es quien me da fuerza a mí. Como que cuando no tengo fuerza, Dios es quien me da fuerza. Que también, pero me resultó interesante. En este caso, Dios es nuestra fortaleza. Si estamos débiles, si pensamos que vamos a ser víctimas de ataques del enemigo, pues mira, puedo socorrerme en la fortaleza que es Dios mismo. Y Dios nos invita: yo voy a ser tu fortaleza, yo voy a ser tu socorro, yo voy a ser tu amparo, yo voy a ser quien te va a cuidar, quien te va a proteger, yo voy a ser ese lugar seguro para ti. Y parece una tontería, ¿verdad? Pero para mí fue como que, mira, yo siempre lo pienso de esta manera, pero puede ser de esta. Y seguramente siempre ha sido esta. Pero bueno. Dios promete ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Él mismo va a ser nuestro refugio. Él mismo promete escondernos y ayudarnos cuando clamamos a Él. Cuando le necesitamos, Él va a estar ahí para nosotros. Y un clamor bien bonito es el que vemos en el Salmo 142. Alguien que clama, que clamó a Dios por ayuda. Y miren cómo lo hizo. Con mi voz, dice el Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué bonito, el salmista en este caso estaba en una situación también como la del Salmo 46. En el Salmo 46 estaban pasando cosas a su alrededor, había guerra, había situaciones externas. En este caso del Salmo 142 era algo tal vez un poco más personal. Estaba pasando por momentos, situaciones difíciles. Estaba pasando por momentos de dolor. Dice, manifestaré mi angustia. Estaba angustiado el salmista en esta ocasión y estaba diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Tú conoces todo de mí. Y dice el versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio. Le dice aquel
que nos promete hoy ser nuestro refugio. Y es que cuando te sientas que no tienes refugio, recuerda el Salmo 46 y recuerda que Dios te promete refugio. Así que clamemos cuando lo necesitamos y el Señor estará allí. Dice, no tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Dice el versículo 3 al final, me escondieron lazos. No sé, tal vez alguien lo engañó, alguien lo traicionó. Algo que puede ser algo que nos pase a nosotros, ¿verdad? Situaciones por las que podemos pasar. Pues mira, clamemos al Señor y Él va a ser nuestro refugio. Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a escondernos, a cuidarnos, protegernos, a ser nuestro amparo. Él siempre está disponible, siempre está accesible para ser nuestro refugio. Podemos confiar en Dios cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos indefensos. Y no solo es nuestro auxilio. La Biblia no dice que Él es nuestro auxilio, dice que Él es nuestro pronto auxilio, que es algo más lindo aún todavía, porque expresa una urgencia en donde el Señor no te deja solo. Él es tu pronto auxilio. No es tu auxilio, es tu pronto auxilio, porque cuando nosotros tenemos necesidad normalmente esperamos hasta el final, ¿verdad? Nosotros tratamos de aguantar lo más posible y cuando nos damos cuenta vemos que no hay salida, que no hay solución. Eso pasa con el carro, como cuando pasa con el carro, que usted le escucha un sonidito, pero mientras tanto usted lo deja seguir, ¿verdad? Hasta que el carro se le detiene y necesita pronto auxilio para que lo rescaten, ¿no? Así pasa con nosotros. Hay cositas que hacen ruido en nuestra vida, que nos están alertando. La bombillita del check engine está prendida, pero no verificamos, ¿verdad? Y bueno, lo dejamos pasar hasta que de repente revienta lo que es y nos quedamos parados. Y en ese momento no necesitamos auxilio, necesitamos pronto auxilio. Y el Señor nos promete eso, pronto auxilio. Dios está ahí para brindarnos asistencia en el momento exacto, cuando lo necesitamos. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes, que me pareció bien interesante y algo profunda. Era en inglés y la traduje al español, así que puede que varíe un poco lo que estoy diciendo, pero lo dijo Corrie ten Boom. Tómelo como lo escucha. Dice, mira hacia adentro y deprímete. Mira hacia afuera y aflígete. Mira a Cristo y descansa. Qué bonito. Me pareció interesante porque cuando reflexionaba un poco acerca de eso pasa. A veces estamos tan concentrados en nosotros, en lo que me pasa a mí, conmigo. Y literalmente nos deprimimos, ¿verdad? Miramos afuera y vemos que están pasando tantas cosas y nos entristecemos. Pero miremos a Cristo y descansemos. Me pareció bonito y me pareció relevante a esto que estamos leyendo. El versículo 2 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a la mar. Aquí literalmente el escritor está describiendo un escenario apocalíptico del fin del mundo. Está describiendo lo peor que pudiera pasar. Parece puertorriqueño, ¿verdad? Medio exagerado, medio latino, medio exagerado. Pero Él lo hace para describirnos y para decirnos a nosotros, para que cuando llegue ese Selah, nosotros reflexionemos y veamos que no importa cuál sea la situación, no importa cuán difícil parezca que sea, no importa cuán dolorosa sea, no importa. Aunque los montes se traspasen al corazón, a lo profundo del mar, que es lo peor que tal vez se pensó el escritor en ese momento, aunque eso pase, el Señor va a estar con nosotros. Él será nuestro pronto auxilio. Es interesante porque esto es
básicamente lo contrario a la creación. La creación, Dios, ¿verdad?, separa las aguas de la tierra y en este caso pues es lo contrario. En vez de la creación es la destrucción. Los montes yéndose al mar. Y los montes, menciona los montes porque los montes, ¿verdad?, en aquella época eran lugares de refugio, literalmente lugares de refugio donde tú ibas a refugiarte, a esconderte. Si te estaban persiguiendo, te ibas a una cueva en la montaña, te refugiabas allí, te escondías allí. Los pueblos, cuando eran perseguidos, se iban a las montañas, se escondían allá. Ese era su lugar de protección, de refugio. El escritor nos está diciendo, incluso cuando las cosas que parecen ser estables, que parecen ser fijas, que parece que van a durar para siempre, incluso cuando esa seguridad que tú tienes ya no existe, yo voy a estar allí, yo voy a ser tu refugio, yo voy a ser tu fortaleza. Cuando aquello que tú pensabas que era tan firme como los montes, qué sé yo, pueden ser 1000 cosas. El trabajo, que tú eras permanente allí, de repente se acabó. Qué sé yo, el matrimonio, que tal vez tú pensabas que iba a ser para toda la vida y está tambaleando, pues. Aunque los montes, aunque eso que parece seguro, firme, estable, eso a que tú mirabas con seguridad diciendo, aquí me puedo agarrar, aunque eso empiece a tambalear y ya no puedas agarrarte a eso, aferrarte a eso, el Señor te dice, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy tu escondedero. Puedes venir a mí. Soy tu pronto auxilio. No soy tu auxilio ahora, hoy, en este momento. Si me necesitas, soy tu pronto auxilio y estoy aquí para ti. En el versículo 3 describe esos montes temblando. Yo no sé cuántos estuvieron aquí para aquel momento nefasto en nuestra historia como puertorriqueños, donde tembló fue en diciembre, enero. No me acuerdo, por ahí, por esa época más o menos. Eso fue algo horrible, mi hermano. La tierra temblando. Y usted pensaba, pues usted ha vivido huracanes, usted ha vivido muchas cosas, usted ha vivido turbulencia en el avión. Y eso es feo, pero levantarse aquel día a las, no sé qué eran, las 4 de la mañana más o menos, por ahí. Eso fue algo horrible. Donde tú pones tus pies, donde tú te paras todos los días de tu vida. No te puedes parar. Pues el escritor está diciendo eso. Cuando todo se vaya, cuando todo lo que tú pensabas que tenías ya no lo tienes, como le pasó a Job. Cuando no tienes nada, cuando todo lo que parecía seguro ya no es, el Señor te dice, yo soy. El Señor nos dice que podemos refugiarnos en Él. Y ahí nos dice, Selah. Reflexionemos en eso. Y ese es nuestro primer Selah, nuestros primeros 3 versículos. Y que mucho perderíamos si no nos detenemos a reflexionar, ¿verdad? Y a pensar en qué el Señor me está diciendo. Así que, en primer lugar, sus promesas. Recuerda eso, sus promesas. En segundo lugar, vamos a reflexionar, vamos a examinar ese pedacito en el medio, el segundo pedacito. Y yo lo resumo en su presencia. En su presencia. El Señor recordándonos que Él está con nosotros, que Él está contigo. Y dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice, Selah. Me gusta este verso porque dice bramaron. También lo leímos anteriormente, me parece, en donde bramaron las aguas. Bramar me recuerda a mi tiempo cuando estuve en Honduras viviendo, porque allá no dicen llorar, allá dicen bramar. Bramar es como pegar grito, es como llorar en voz alta. El niño está ahí bramando, está ahí llorando. Eso me lleva para allá. Pero bueno, su presencia, eso es lo que cuando yo hice mi Selah, cuando yo hice mi pausa reflexiva, yo leí esto y yo dije, el Señor me está dando aquí, me está hablando de su presencia. Ya vimos que Dios promete ser nuestro refugio, ¿verdad? Y afortunadamente no hay que correr muy lejos, porque su presencia está con nosotros, porque su presencia nos acompaña. El versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y me pareció interesante. La ciudad de Dios es Jerusalén. Y es interesante este verso porque dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y yo les dije hace como yo no sé cuántos meses que yo había escuchado un mensaje de Génesis y que yo estaba leyendo y estaba buscando que en algún momento les voy a hablar de Génesis. Y pues yo he estado tal vez un minuto cada mes trabajando en eso. Pero cuando estoy leyendo Génesis y vas leyendo de la historia y la formación del mundo, te das cuenta que las ciudades se forman en donde hay cuerpos de agua, donde hay ríos, y ahí se establecen las civilizaciones. Y literalmente esas civilizaciones dependen de las corrientes de esos ríos a través de esa ciudad, de las crecidas, de los tiempos de sequía, y ellos ajustan toda su vida a la vida del río, porque de ahí ellos toman los ganados, depende la comida, las plantaciones, depende todo. Y las grandes ciudades de aquel momento, todas están construidas alrededor de un gran río. Babilonia, el Éufrates; Egipto, el Nilo; Roma, el Tíber. Pero aquí nos está hablando de Jerusalén, y Jerusalén no tiene un río. Y eso está chévere. Entonces, ¿por qué me dice aquí que del río de las corrientes alegran la ciudad de Dios? Pues porque Jerusalén no tenía un río físico, pero tenía uno mejor. La promesa del Señor y la presencia de Dios mismo. Eso es lo que está hablando allí, de la misma presencia del Señor que iba a ser, cuyas aguas iban a alegrar a sus moradores. Y me pareció interesante. Fluía en ella la presencia de Dios. La gracia de Dios fluye como un río para traer alegría y gozo a su pueblo. Fluye también cuando estaba escribiendo esto y poniendo fluir, me daba mucha risa, porque cuando yo escucho fluir, mis ojos como que se van para arriba, como que fluir, porque últimamente se usa mucho esa frase de fluir. Yo busco fluir. Estoy fluyendo. Como que, ¿y qué tú buscas en la vida? Fluir. Es como que, y mis ojos se van para atrás, y como que, ¿de qué tú hablas? Entonces, cuando yo lo estaba escribiendo, yo escribía fluir y casi hacía, no hay otra palabra, pero esa es la palabra que hay, fluir, ¿verdad? La presencia de Dios fluía. Y me parece, haciendo un paréntesis, usted sabe que yo siempre hago paréntesis, fluir, hermano. A nosotros, los creyentes, se nos enseña todo lo contrario, hermano. Se nos enseña a ir contra la corriente. Y el mundo te enseña, hay que fluir. Con lo que haya, tú
Te dejas llevar, te acostumbras, haces lo que los demás hacen. Fluir, yo fluyo, tú haces esto, pues yo lo hago también. Y me parece tan interesante, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis. No les prometo que no voy a abrir otro paréntesis más adelante. Tal vez del mismo tema. Pero bueno, la gracia de Dios fluye como un río para traer alegría y gozo a su pueblo. Mientras el océano brama y ruge, como ya leímos, la presencia de Dios se representa como si fuese un río, como una corriente tranquila que fluye suavemente. El favor de Dios, incluso en otros salmos, ¿verdad?, se denota como un río. Y lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 36, versículo 8, en donde dice: se sacian de la abundancia de su casa y tú les das a beber del río de tus delicias. Así que es una imagen que se utiliza a menudo, ¿verdad?, como el Espíritu de Dios fluye como un río. Pues de eso es lo que habla ese salmo. Hablando de un río en una ciudad donde no hay río, pues Dios se está refiriendo a sí mismo. Él va a ser quien sea quien refresque nuestra vida. Nuestra vida debe estar entonces construida alrededor de ese río que fluye. Alrededor de su presencia. El versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, en medio de esa ciudad. Y el versículo 7 declara: el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Y eso me recuerda aquí a Quique. Y miro a Lavinia porque me recuerda a Quique, porque en las obras de Navidad leemos Mateo capítulo 1, verso 23. Y no sé por qué en los ensayos yo me acuerdo de Quique en esta parte. Nada más me acuerdo de él, no sé por qué. Tal vez fue que, no sé por qué, pero me acuerdo de él. Dice Mateo 1:23: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos a Dios con nosotros en todo momento. Ese mismo versículo 5 dice: Dios la ayudará cuando amanezca. No importa cuán mal se pongan las cosas, la presencia de Dios estará con nosotros. No seremos conmovidos. Cuando despertemos para comenzar un nuevo día, experimentaremos lo que vivió Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, en donde dice: por el gran amor de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Como vemos, como de esta porción, ¿verdad?, podemos ir a diferentes partes de la Biblia y enriquecer. Cuando hacemos esa pausa, ese selah, podemos ver: wow, Dios con nosotros, wow, Dios como un río fluyendo en mi vida. Y lo lindo es que Dios está presente incluso cuando dice, como dice el versículo 6, dice: las naciones se enfurecen, los reinos tambalean, el mundo es un caos, hay guerra, hay rumores de guerra, como dije anteriormente, enfermedades, situaciones, catástrofes. Las naciones se enfurecen, los reinos se tambalean. Pero dice el versículo 7: el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Interesante, porque no dice el Señor está con nosotros,
Recuerde que esto era un contexto de guerra. Israel en ese momento estaba rodeado. Muchas aldeas habían sido ya destruidas. Y el Señor en este momento no es solo el Señor, es el Señor de los ejércitos. Usted sabe que Dios tiene diferentes facetas. Y a veces con nosotros, pues, a veces hay momentos para ser dulces, a veces hay momentos para ser duros, a veces hay momentos para ser, no sé, estricto, a veces hay momentos para ser un poco más flexible, como si fuera un padre, como un padre con nosotros, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Últimamente estoy diciendo esto, yo no tengo hijos, pero tengo un gato. Y a veces los regaño por hacer algo. Y hay otro día que hace eso mismo, pero no lo regaño. Otro día, otra circunstancia. El Señor tiene muchos nombres. Yo lo sé por la canción. Hay una canción que los dice todo. Jehová Jireh, tú eres quien me provee. Algo así. Me perdonan el cántico. Pero Dios tiene muchos nombres. Jehová Jireh es que Jehová proveerá y realmente ese es el único que me sé. Jehová Nisi, correcto, por la canción. Y Jehová Sabaoth, en este caso, esto que estamos hablando, el Dios de los ejércitos. Porque en ese contexto eso era lo que necesitaba escuchar. Yo soy el Dios de los ejércitos. Yo soy quien va a pelear esta batalla por ti. El Señor le está diciendo a esa gente, yo estaré contigo. Yo, el Señor de los ejércitos, estoy contigo. Está con nosotros. Este Rey de los ejércitos, este Rey de gloria, promete estar con nosotros así como se lo prometió a Moisés en Éxodo 33:14, en donde les dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que, hermano, el Señor te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y me encanta cómo termina en especial este versículo, porque dice: nuestro refugio, vuelve a recordarnos que Él es nuestro refugio. Y nos dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esto es significativo, porque Jacob, en la historia bíblica, hay una historia de Jacob. Hay una historia de Jacob. Y Jacob es conocido como el engañador, el truquero. Jacob el truquero, el engañador. Porque engañó a su hermano después de que él hizo algo, ¿verdad? En donde básicamente entregó su herencia, por decirlo de alguna forma. Se la dio a su hermano y después hizo unos trucos ahí para engañar a su papá. Y de alguna manera, no sé si la palabra es robarse o no sé cuál es la palabra correcta, pero usar trampas para volver a tomar eso que en algún momento fue suyo y él entregó voluntariamente. Así que Jacob era un truquero. Pero en esa historia, Jacob cambia y es cambiado y es transformado. Incluso su nombre es cambiado, ¿verdad? A Israel. Su nombre es cambiado a Israel. Y me está tan bonito que el Señor no dice el Dios de Israel, sino que dice el Dios de Jacob. Pues no sé qué pueda significar, ¿verdad? Pero para mí significa que no importa la condición, Dios nos dice: yo soy tu Dios. No importa tu condición.
que seas truquero como Jacob, que tengas X, Y, 1, 2, 3, 4, 5 defectos, 6 defectos, 10 defectos. Dios dice, yo soy el Dios de Jacob. No dice yo soy el Dios de Israel. Ya cuando él estaba cambiado, era un hombre de bien, por decirlo de alguna forma, había sido transformado. Yo soy un Dios de la gente perfecta. Yo soy un Dios de la gente... No, Dios dice, yo soy el Dios de Jacob. Y me recuerda mucho a un predicador que yo hace tiempo no lo escucho, pero en mi momento lo escuchaba casi todos los días, que se llama Dante Gebel. Él hablaba de cómo, pues de su vida como pastor, que él tenía miles de defectos, y cuando él iba y se arrodillaba ante el Señor y le decía, Señor, ¿pero qué yo hago, Señor? Dios no le decía, ajá, tú, pastor de jóvenes, tú, líder de la iglesia nacional en Argentina. Dios no le decía eso. Dios le decía, Dantito. ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué pasa, Dantito? No le recordaba su posición, su nombre, sus grandes, ¿verdad? Sus grandes logros, sino que le decía, tú, Dantito, el que yo te conozco íntimamente. Y eso me hace recordar eso. De otra manera, tal vez fuese como un dedo en la llaga, ¿verdad? Decirle, tú, Héctor, qué sé yo, el que maneja la computadora ahí atrás. ¿Cómo puede ser que no puedes poner un versículo ahí? Sino que Dios nos trata y dice, el Dios de Jacob, a pesar de los errores, a pesar de las fallas que podamos tener, Dios dice, yo soy tu Dios. Y qué bueno que es así, porque si no, no tendríamos esperanza. Y bueno, y después de estos versos dice, Selah. Y ahí se acaba la segunda parte, en donde Dios nos promete estar con nosotros, su presencia estar con nosotros. Primero vimos que Dios es nuestro refugio. Y segundo vemos que su presencia estará con nosotros. Y por último, esa tercera parte dice, que es a partir del versículo 8, dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y repite, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Y cuando hice esa pausa y reflexioné, yo dije, aquí, pues esto está hablando del poder de Dios. Que Él está por encima de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Ese versículo 8 dice, venid y ved las obras del Señor. Y en este caso, normalmente uno pensaría, venir y ver las obras del Señor, uno pensaría, pues las cosas bonitas, las cosas buenas, las cosas lindas. Pero lo que dice es, venid ver las obras de Jehová. Dice que ha puesto asolamientos en la tierra. Que ha puesto asolamientos en la tierra. Y eso no se refiere a cosas lindas. Eso no se refiere a cosas bonitas. Desolación se puede traducir como devastación, como ruina, cosas tal vez de horror. Otra obra del Señor se menciona ahí en el versículo 9.
en donde dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Aquí nos muestra Dios su posición como que Él es todopoderoso. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él quebranta el arco. En aquel momento, eso era lo que se usaba. En este momento podríamos decir que Él quebranta, Él rompe los tanques, Él rompe las armas, Él hace añicos la lanza, dice. Él quema los carros en el fuego. Hermano, y es que para nosotros, en nuestra humanidad, cuando vemos las cosas que pasan, nos sentimos impotentes, ¿verdad? Nos afecta. Nos afecta porque hay cosas que nos afectan directamente, como lo son las enfermedades. Las guerras, aunque están lejos, nos crean incertidumbre y pensamos, ¿qué va a pasar? Se va a meter Estados Unidos, eso está ahí al lado. Y nos crean incertidumbre, nos crean temor, nos crean miedo. Los eventos que pasan alrededor. Y como ya hemos dicho, la economía, la incertidumbre, todas estas cosas nos afectan. Pero Dios nos dice, mira, incluso lo malo, incluso las asolaciones de la tierra, yo estoy por encima de todo eso. Yo no pierdo el control. Dios está a cargo. Y nos lo deja saber en el versículo 10, en donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos es algo así como que no teman, no se aflijan. Es como, suelten las armas, deja de batallar contra algo que está en mis manos ya. Ríndete, no ante la circunstancia, ríndete a mí, porque todo lo que tus ojos ven está bajo mi control. Lo lindo y lo malo, lo bonito y lo feo. Lo que yo pienso que es bueno para mí, lo que yo pienso que es malo para mí. Todo está en las manos del Dios Todopoderoso. Nos lo dice ahí: venid y ved todas mis obras, incluso la desolación, incluso las cosas horripilantes. Yo estoy por encima de todo eso. Y es que Dios, en efecto, está por encima de todo eso. Porque Dios incluso utiliza lo que nosotros pensamos que es malo para bien. Y lo vemos a través de la historia de la Biblia. Incluso lo que parece una derrota en la muerte de su Hijo Jesús. Por esa derrota, entre comillas, tengo yo victoria. Tienes tu victoria. Dios está al control. Y nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ríndete, no ante la circunstancia, no ante el problema, no ante la situación, no ante la desesperación, no ante el miedo, no ante la incertidumbre. Ríndete a Dios. Así que soltemos esos puños que tenemos ahí cerrados, tensos, y descansemos en las manos del Señor. Entreguémosle nuestras preocupaciones a Dios. Entrégalas, porque es que Él las tiene bajo su control. No las cargues. Hice un selah aquí, hice una pausa. Y es que debemos de cesar, debemos de desistir, de rendirnos ante Él. Rendirnos y fluir
me gusta usarla, pero rendirnos y fluir en las manos de Dios. Y es lindo porque no tan solo nos dice estad quietos, estar tranquilos, descansa en mí, sino dice y conoced que yo soy Dios. Es como un reto, como que tranquilo y espera para que vea que yo soy, que yo estoy en control. Dice el versículo 10, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Y es que Dios está bajo control y al final Él trabaja para su gloria y para nuestro bien. A última instancia, para nuestro bien. Y termina en el verso 11 diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Básicamente un resumen de lo que es este capítulo. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos confiar en Dios, en Él como en su persona, en sus planes para nosotros. Tenemos que entender que Él es Dios, que Jesús es Dios y Él es el Señor también de la historia, de nuestra historia, de toda la historia. Que nada sucede fuera de su plan, aunque no lo entendamos, aunque no parezca. Él no dice, ups. Él no dice, me agarró por sorpresa esto. A través de momentos increíblemente difíciles, aunque, como dijo al principio el salmista, aunque las montañas se traspasen al mar, nosotros que conocemos a Jesús no debemos de temer. Y si tememos, tenemos a Jesús para entregarle ese temor, para decirle al Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi fortaleza. Cuando las naciones se enfurecen unas contra otras, como en la guerra que están pasando ahora, pues Dios es nuestro refugio. Cuando la economía se está cayendo, no sabemos qué va a pasar con nosotros, Dios es nuestro refugio. Y así, con todas las cosas, Dios es nuestro refugio. Así que, haciendo una pausa final, ¿verdad? Reflexionamos una última vez y le damos gracias al Señor por esta palabra. Así que, gracias Señor por esta hermosa mañana. Gracias Señor por esta palabra, por este examen, Señor. Gracias porque hemos aprendido, yo sé que hemos aprendido, aunque sea Selah, hemos aprendido, Señor. En este momento, pues, hacemos esta pausa para reflexionar en tu palabra y te damos gracias por ella. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti como nuestro refugio, Señor, como nuestra fortaleza, Padre. A entender, Señor, que todo lo que sucede está bajo tu dominio, está bajo tu control, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando tenemos miedo, cuando se nos acaban las fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, y sé tú nuestra fortaleza. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que tu presencia va con nosotros, Señor. Te lo pido de una manera especial, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mi hermano.